Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al canal Apología Adventista para que podamos tener un estudio profundo de la Biblia y así poder crecer en conocimiento para la honra y gloria de nuestro Dios. Hermanos, en esta ocasión queremos tener un estudio profundo sobre los 144,000 y la vindicación del carácter de Dios. Esta clase, hermanos, es muy profunda. Quizás para muchos, quizás puede ser nuevo este material, pero vamos a tratar de explicarlo lo mejor que podamos para que ustedes, hermanos, puedan comprender este interesante tema. Hermanos, antes de iniciar, queremos invitarles a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Esto nos sirve a nosotros para que podamos alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que, hermanos, vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra en esta hora. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder conocer tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que podamos comprender este tema y podamos asimilarlo. Bendice a tus hijos, a aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que sea para edificación de nuestras vidas. Podamos crecer en conocimiento y prepararnos para tu pronto regreso. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que inmediatamente puedan conseguir su Biblia, tomar papel y lápiz para hacer apuntes. Queremos presentar, hermanos, cómo Cristo vindicó el carácter de Dios y cómo eso mismo lo hace la iglesia y los 144,000. Vamos a ver en esta clase la misión de Cristo al venir a esta tierra y encarnarse. ¿Cuál fue la misión y cuál fue el objetivo? Para eso vamos a iniciar usando Juan capítulo 1, versículo 14. Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este texto enfatiza de que Cristo se encarnó. La divinidad de Cristo fue ocultada en un cuerpo humano, o sea, fue velada. En Cristo estaban las dos naturalezas, tanto divina como humana. Pero Cristo en esta tierra vivió como humano. La encarnación de Cristo tenía un objetivo. Uno de esos objetivos era vencer a Satanás. El otro objetivo era enseñar que sí se puede obedecer la ley de Dios. Y el tercer objetivo es vindicar el carácter del Padre. ¿Qué es vindicar? El término vindicar es cuando alguien ha hablado mal de nosotros y nosotros hacemos un procedimiento para limpiar nuestro nombre. Vamos a ver de que Cristo, al venir a esta tierra, vino con un objetivo: vindicar el carácter del Padre, enseñarnos que sí se puede obedecer esa ley de Dios que tanto acusa a Satanás. Y Cristo, al venir a esta tierra, nos dio un ejemplo. De esta manera, Cristo venció al diablo, pero lo venció como hombre, no como Dios. El pecado tenía que vencerse como hombre, ya que el apóstol Pablo dice que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, así Satanás que tenía que ser derrotado por otro hombre. Por eso es que Cristo se le llama el segundo Adán, en Romanos capítulo 5. El libro de Hebreos nos presenta de que Cristo venció al diablo como hombre. Hebreos 2:14 dice:
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Aquí dice por qué razón, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Noten que Cristo se humanizó, participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al diablo. Cristo venció al diablo como hombre. Cristo murió como hombre, porque Dios no puede morir, Dios es inmortal. El objetivo de humanizarse Cristo fue para vencer al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El mismo libro de Hebreos nos presenta de que Cristo no solamente venció al diablo, sino que también Cristo demostró que sí se puede obedecer la ley de Dios. Todo hijo de Adán, todo hijo de Abraham, que se aferra al poder divino, también puede vencer como Cristo venció. El secreto del poder de Cristo no estaba en sí mismo, sino en la estrecha relación que había entre Él y el Padre. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9, nos dice el texto: y Cristo, en los días de su carne, está hablando de su encarnación, de su humanidad, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Noten, está hablando en el sentido de la humanidad de Cristo. Cristo como humano ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, una referencia a lo que pasó en el huerto del Getsemaní un jueves en la noche. Y noten cómo dice: y fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. O sea, Cristo obedeció a su Padre y nos pide que nosotros obedezcamos, porque según el texto dice que Cristo vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. En otras palabras, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. En el campamento de los santos, en el santuario, está representada la encarnación de Cristo, su humanidad. En el campamento del santuario, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo en esta tierra vivió sin tacha y sin contaminación. Cristo en esta tierra vivió una vida santa y perfecta, sin pecado. Hay muchas citas que lo dicen. Una de ellas es Hebreos 7:26. Hebreos 7:26 dice el escritor: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo. Esta palabra santo en este contexto no está hablando en el sentido de nacer, aunque Cristo es el santo que iba a nacer, pero acá los términos santo, inocente y sin mancha se está usando en el contexto de cómo vivió, no de cómo nació. ¿Me doy a entender? Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea que Cristo vivió santo, inocente, sin mancha y apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos. O sea, Cristo vivió en esta tierra
una perfecta obediencia. Y en ese sentido, Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Muy importante ese punto, hermanos. Muy importante. Cuando entendemos este punto, el por qué Cristo se humanizó y cuáles fueron sus objetivos el venir a esta tierra, ahora vamos a entender de que uno de esos objetivos, y el más importante, era que Cristo vindicaría el carácter de su Padre ante todo el universo. Según la Biblia, hay un espectáculo donde están incluidos los hombres, o sea, este planeta Tierra, los ángeles y el universo, el cosmos. Ahora, vamos a ver por qué razón Cristo vino a vindicar el carácter del Padre. Vindicar significa limpiar su nombre. Uno de los objetivos, el venir Cristo a esta tierra, es vindicar el carácter del Padre, porque Satanás en el cielo acusó a Dios y su gobierno. Hay muchas referencias bíblicas donde se puede demostrar de que Satanás, el odio primordial, era contra Dios y su ley. Inclusive Satanás odia al Hijo de Dios, odia el gobierno de Dios, odia la ley de Dios. Satanás, aunque es un acusador de nuestros hermanos, pero Satanás a quien acusa más directamente es a Dios y su carácter, su ley. Hay muchas referencias bíblicas que lo demuestran. Una de ellas es el libro de Job, capítulo 1, versículos 8 al 11. Job, capítulo 1, versículos 8 al 11. En el libro de Job, los primeros 2 capítulos encontramos cómo Satanás va a los concilios celestiales. En efecto, antes de la cruz, el diablo podía ir al cielo como representante de este mundo caído, porque el representante legítimo de este mundo iba a ser Adán. Pero como cayó en pecado, Satanás se tornó en el príncipe de este mundo. Y en los concilios celestiales que Dios tiene regularmente con los habitantes de los mundos no caídos y con los ángeles, Satanás llegó a acusar a Job, pero en una forma indirecta. Satanás estaba acusando a Dios de ser arbitrario. O sea que, aunque si leemos superficialmente esta historia de Job, pudiésemos pensar de que Satanás simplemente está acusando a Job. Pero cuando profundizamos y los metemos detrás del telón, Satanás en una forma indirecta está acusando a Dios mismo y su gobierno. El carácter de Dios está en juego. Noten cómo dice Job capítulo 1, versículos 8 al 11. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Noten que Dios está hablando bien de Job, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Noten, hermanos, Dios está diciendo que Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea que Job era un hijo de Dios fiel a la ley de Dios. Noten cómo responde Satanás. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? En otras palabras, en una forma indirecta, lo que está diciendo Satanás: tú tienes bendecido a Job porque Dios te sirve. O sea, Job te sirve por interés. Job te sirve por los panes y los peces. Job te sirve o te es fiel porque tú lo tienes bendecido. Y note cómo dice: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor de él y a su casa y todo lo que tiene? O sea que ángeles lo protegían.
Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero ahora noten como dice Satanás. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Tremendo, hermanos. Es una forma indirecta. Quien está siendo acusado acá es Dios. Es el carácter de Dios que Satanás está acusando en este concilio. O sea que el diablo está acusando a Dios de ser arbitrario, de ser selectivo, de ser seleccionista, de ser preferencista. Porque lo que está haciendo Satanás acá es desfigurando el gobierno de Dios y su carácter ante todo el universo, ante todos los ángeles celestiales y ante todos los representantes de los mundos no caídos. Ahora, noten por qué era el conflicto. El conflicto, ¿por qué es que se originó en el cielo? ¿Qué es lo que pretendía el diablo? ¿Contra quién era el odio? Vamos a ver de que Satanás siempre ha odiado a Dios y su gobierno. El diablo odia la ley de Dios, porque el centro de este conflicto es Dios y su ley. Noten cómo dice el comentario bíblico adventista comentando sobre lo que está pasando en Job, capítulo 1, versículo 8 al 11. El comentario bíblico adventista nos explica el por qué Satanás está acusando directamente a Job, pero de una forma indirecta está acusando a Dios y su ley. Comentario bíblico adventista explica: Satanás insinuaba que Job servía a Dios por motivos egoístas, por el beneficio material que Dios le permitía acumular como un aliciente y recompensa por su servicio. Procuró negar la verdadera religión que emana del amor y de una apreciación inteligente del carácter de Dios. Que los verdaderos adoradores aman la religión por la religión misma y no por la recompensa. Y que sirven a Dios porque un servicio tal es correcto en sí mismo. ¿Noten lo que estaba insinuando el diablo? Y no solamente porque el cielo está lleno de la gloria. Y que aman a Dios porque Él es digno de su afecto y confianza. Y no solo porque los bendice. O sea que Satanás lo que estaba haciendo, acusar el carácter de Dios, acusar a Dios indirectamente. Es bien importante que nosotros entendamos esto, porque muchas veces nosotros leemos la historia de Job y pensamos de que el diablo está enojado con Job. Pero cuando profundizamos en esta historia, analizamos de que el odio primordialmente es contra Dios. El diablo está acusando a Dios o insinuando de que Job le sirve a él por motivos egoístas. Dice esta cita del Espíritu de Profecía, Review and Herald, del 31 de julio de 1888. Noten cómo dice la sierva del Señor el por qué esta enemistad contra Dios. Es una gran mentira de Satanás que la ley de Dios no puede ser obedecida por los seres creados. Desde el principio, la doctrina especial del adversario de Dios y del hombre ha sido que la ley de Dios era defectuosa y censurable. Noten. Siempre ha presentado la regia ley de libertad como opresiva e insoportable. Noten que el diablo odia la ley de Dios. Y al odiar la ley de Dios, el diablo está atacando el carácter de Dios, porque la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios, dice el libro Patriarcas y Profetas. Siempre ha presentado la regia ley de la libertad como opresiva e insoportable. La ha declarado un yugo de servidumbre. Ha declarado
que era imposible para el hombre obedecer los preceptos de Jehová. Este ha sido y es todavía el trabajo de Satanás. O sea que vemos de que el conflicto final también va a ser por la ley de Dios. Y vamos a ver de que uno de los objetivos de la venida de Cristo y de encarnarse en esta tierra es vindicar el carácter de Dios por las acusaciones de Satanás en contra del gobierno de Dios y demostrar que sí se puede obedecer la ley de Dios. Esa ley de que el diablo siempre ha acusado como una ley opresiva e insoportable. Ahora, hermanos, notamos cuando los protestantes dicen de que la ley nadie la puede cumplir, o que nadie puede dejar de pecar, o que nadie puede obedecer la ley. Son las mismas palabras de Satanás, el inventor de esa mentira, de que nadie puede obedecer la ley de Dios y que nadie puede dejar de pecar, nació en la mente diabólica de Lucifer. Noten esta otra cita, Mensajes Selectos, tomo 3, página 153. Mensajes Selectos, tomo 3, página 153 dice: el Redentor del mundo pasó por los mismos terrenos donde Adán cayó por haber desobedecido la ley expresa de Jehová. Noten. Y el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre. Noten que Cristo vivió en esta tierra como hombre, no como Dios. Dice, pero el unigénito Hijo de Dios vino a nuestro mundo como un hombre para revelar al mundo que los seres humanos podían guardar la ley de Dios. Satanás, el ángel caído, había declarado que ningún hombre podía guardar la ley, que ningún hombre podía guardar la ley de Dios después de la desobediencia de Adán. Hermanos, es terrible esta doctrina que circula en las iglesias protestantes, de que nadie puede obedecer la ley de Dios y que por eso Cristo vino a clavarla en la cruz o vino a abolirla. Es una de las falsas doctrinas que inició en la mente de Satanás. Y Cristo, al venir a este mundo y vivir como hombre, demostró que si nos aferramos al poder divino, si nos aferramos al poder del Padre, vamos a poder vencer el pecado y vamos a poder obedecer la ley de Dios. Porque el poder no está en nosotros, sino en Dios. El poder para vencer está en Cristo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Porque ante mí, dijo Cristo, se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hermanos, cuando vemos a Cristo, estamos viendo la encarnación de la ley. Cuando vemos a Cristo, vemos un ejemplo a seguir. Cristo es nuestro mayor ejemplo y esto lo vemos reflejado en el campamento de los santos. Recuerden, en el campamento de los santos, o sea, acá, noten aquellas carpas, eso representa la encarnación de Cristo, su humanidad, y que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. Cristo vivió en obediencia a la ley del Padre. Ahora, vamos a ver de que Satanás desde el principio ha acusado a Dios y su ley. Noten, por eso es de que Cristo al venir a esta tierra vino no solamente a salvar al pecador, sino que también vino a vindicar el carácter de Dios. En este contexto, Dios tiene que ser justificado. Noten lo que estoy diciendo. Por las acusaciones de Satanás en contra de Dios y su ley, Cristo vino a este mundo a
vindicar el carácter de Dios y en el juicio se justifica a Dios. Usted me va a decir, bueno, nosotros entendemos de que nosotros por ser pecadores somos justificados gratuitamente. Pero ¿cómo es así de que Dios tiene que ser justificado? Bueno, hay que leer la Biblia. Dios tiene que ser justificado ante el universo por las acusaciones hechas en contra de Dios. O sea que el justificar a Dios no tiene que ver porque en él haya pecado. El justificar a Dios en este contexto se refiere a limpiar su nombre por las acusaciones que Satanás ha hecho en contra de Dios y su ley. O sea que el centro de este conflicto es Dios y su carácter que están en este conflicto. O sea que Dios tiene que ser vindicado. Dios tiene que ser justificado ante todo el universo. Por esa razón es de que Dios bien hubiese podido destruir al diablo en el instante que se rebeló. Pero Dios dejó que el diablo siguiera viviendo porque Dios iba a justificar su nombre a través de un proceso. Y vamos a ver de que en el juicio, el que está siendo justificado primordialmente es Dios y su carácter. ¿Por qué razón? Por las acusaciones que Satanás ha hecho en contra de Dios y su gobierno. Ahora, ¿a dónde dice eso? Romanos capítulo 3, versículo 4. Noten este texto lo que dice. Quizás muchos no lo hemos entendido de esa manera, pero vamos a ver de que este texto armoniza con lo que estamos explicando. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice, de ninguna manera, noten que Pablo está hablando de Dios. El centro de este conflicto es Dios y su carácter. Y dice Romanos 3:4, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz. Está hablando de Dios. Y no tenga el contraste. Y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Noten que Pablo está diciendo que Dios tiene que ser justificado en sus palabras. Muy interesante lo que dice Pablo. Vamos a desmenuzar este texto. ¿Qué significa? Como está escrito, vamos a ver de que Pablo está citando el Salmo 51. Vamos a analizar ese salmo. De ninguna manera dice, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Noten que Dios tiene que ser justificado en sus palabras y venzas cuando fueras juzgado. Usted me va a decir, hermano, ahí está hablando de nosotros los pecadores, negativo. Pablo está hablando de Dios. Quien tiene que ser justificado en sus palabras es Dios. Y que venzas cuando fueres juzgado. Está hablando de Dios. Lean el contexto. Pablo está usando estas palabras para referirse a Dios. Hay un momento donde Dios tiene que ser justificado por sus palabras y venzas cuando fueras juzgado. O sea que quien está en el centro del juicio es Dios y su carácter. Y por lo tanto tiene que ser justificado Dios en sus palabras y salir victorioso cuando fuera juzgado. Pero usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, no estoy entendiendo mucho. Explíqueme un poco más. Bueno, por eso le estoy explicando desde el principio de qué se trata este conflicto entre el bien y el mal. Las acusaciones de Satanás eran primordialmente contra Dios y su ley. Así que Dios va a vindicar su carácter y Cristo vino con ese propósito de vindicar el carácter del Padre, y el juicio es para vindicar el carácter de Dios. Comentario bíblico adventista comentando sobre Romanos 3:4. Noten cómo dice. Romanos 3:4, el comentario bíblico adventista lo comenta y dice:
Pablo quizás se refiere aquí al motivo central del gran conflicto entre el bien y el mal. El carácter de Dios y su justicia han sido juzgados, por así decirlo, ante los hombres y ante todo el universo. O sea que todo lo que está pasando en el santuario, todos los pasos que Cristo hace en el santuario, son para justificar el carácter de Dios. Todo lo que Cristo hace en el santuario, especialmente en el juicio, es para vindicar y justificar el carácter de Dios. Ahora, lo que está haciendo Pablo es citando el Salmo 51, versículo 3 al 4. Porque dice Pablo, como está escrito. Esa expresión significa que Pablo está citando una referencia que viene del Salmo 51, versículo 3 al 4. ¿De qué habla el Salmo 51? El Salmo 51 habla de la confesión y el arrepentimiento del pecado de David, cuando cometió adulterio con la mujer de Urías Eteo. La mujer se llamaba Betsabé. Ustedes conocen la historia. El Salmo 51 es el arrepentimiento de David. Pero es interesante que Pablo está citando los versículos 3 y 4 del Salmo 51, porque Pablo dice como está escrito. Está citando el Salmo 51, versículos 3 al 4. Y vamos a ver de que Salomón acá está hablando de Dios mismo, quien tiene que ser justificado en las palabras y vencer en el juicio es Dios mismo. Noten, Salmo 51, versículo 3 al 4. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Noten, para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Noten qué interesante. Aquí David no precisamente está hablando de él mismo. Quien tiene que salir justo en sus palabras y tenido por puro en tu juicio es Dios. Pero para que eso suceda, David se está arrepintiendo. Noten el contexto. O sea, cuando nos arrepentimos legítimamente de nuestros pecados, estamos justificando a Dios en el juicio. En otras palabras, estamos dándole la razón a Dios. Leen el Salmo correctamente. David, al arrepentirse de su pecado, está reconociendo justo a Dios en su palabra y tenido por puro en su juicio, en el juicio de Dios. Noten, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, noten por qué David se arrepiente. Para que sea reconocido justo en tus palabras y tenido por puro en tu juicio. Muy interesante. Pero ¿cómo es que Dios puede ser justificado? ¿Acaso hay pecado en Dios para que sea justificado? Porque el término justificado podría traducirse como perdonado. Justificado es cuando se da un veredicto de que alguien es inocente en un tribunal. Pero aquí estos términos, tanto Pablo como David, se lo está aplicando a Dios. Inclusive, noten cómo dice Lucas capítulo 7, versículos 29 al 30. Lucas capítulo 7, versículos 29 al 30 dice: y todo el pueblo y los publicanos, aquí es cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el Jordán, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, o sea, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios. ¿Cómo? ¿Justificaron a quién? A Dios. ¿Cómo lo justificaban? Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, o sea, cuando oyeron a Juan, justificaron a Dios. ¿Y cómo lo hicieron?
bautizándose con el bautismo de Juan, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Pero me llama la atención esta expresión, justificaron a Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Bautizándose y arrepintiéndose de su pecado. O sea, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos, estamos justificando a Dios en el juicio. En otras palabras, estamos diciendo, Dios tiene la razón. Estamos limpiando el nombre de Dios por las acusaciones hechas por Satanás en contra del gobierno de Dios. En ese sentido, se usa el término justificar a Dios en el juicio y que salga puro en el juicio y que sea reconocido justo en tu palabra. O sea, dándole la razón que Dios tiene la razón y el diablo no la tiene. Estamos diciendo, nuestro Padre Celestial es justo y verdadero. Estamos diciendo, Él tiene la razón. Estamos diciendo que la ley de Dios es santa, justa y buena. Y al mismo tiempo estamos condenando a Satanás y sus mentiras. En este contexto se debe interpretar el término justificaron a Dios. En este contexto debe interpretarse que Dios sea justificado en sus palabras y que venza cuando fuera juzgado. O sea que el centro del juicio no es el hombre, sino que es Dios mismo. El centro de este conflicto es Dios y su ley. Interesante. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 14:7. Este versículo lo leemos y muchas veces no lo hemos visto desde esta perspectiva. Leamos lo que dice Apocalipsis 14:7. Este es el mensaje del primer ángel, dice, diciendo a gran voz, temed a Dios y dale gloria. ¿Pero por qué? ¿Por qué hay que temerle y darle gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. ¿La hora de quién? De su juicio. O sea que es el juicio de Dios. Dios está siendo juzgado en el contexto que estoy explicándole. No dice el juicio para nosotros. Claro que en el juicio somos juzgados nosotros. Pero el primero que está siendo juzgado por las acusaciones de Satanás ante el universo es Dios. Y Dios tiene que limpiar su nombre. O sea que el juicio primordialmente es de Dios. Dios está siendo juzgado por las acusaciones hechas en contra de su gobierno. Porque la hora de su juicio ha llegado. El juicio es de Dios. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora, al analizar el juicio, en el juicio se hacen varias cosas. En el juicio se vindica el carácter de Dios, porque el texto dice, su juicio ha llegado. Es el juicio de Dios. O sea, en el juicio se vindica el carácter de Dios. Se juzga a Dios por las acusaciones de Satanás. También se vindica al pueblo de Dios. Y también se da la sentencia para el cuerno pequeño, según Daniel 8, versículos 11 al 13. 4 cosas que se hacen en el juicio. Se vindica el carácter de Dios, o sea, se limpia el nombre de Dios, porque el juicio es de Dios. Se juzga a Dios en el sentido por las acusaciones hechas en contra de él y su gobierno. También se juzga al pueblo de Dios y se vindica al pueblo de Dios, según Daniel 7, y también, según Daniel 8, se da la sentencia para el cuerno pequeño. Noten por qué es importante, hermanos, comprender el tema del juicio. En el juicio preadvenimiento, que entre los adventistas le llamamos el juicio investigador, tiene estos objetivos: vindicar el carácter de Dios ante el universo, porque Dios, a través del juicio, que es suyo el juicio, Dios limpia su nombre ante el universo, porque Satanás habló mal de Dios ante todo el universo, y Dios tiene que hacer esto, limpiar su nombre
o vindicar su nombre ante todo el universo. Y lo hace a través de un proceso que lo hemos plasmado en el santuario. Ahora, noten este interesante cita, hermanos, que demuestra lo que estoy hablando. Patriarcas y Profetas, página 49, párrafo 1. Patriarcas y Profetas, página 49, párrafo 1, dice: pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Noten que había un propósito más amplio que el de salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra únicamente por este motivo. No vino meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino que vino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Poderosa cita de la sierva del Señor. Y sigue diciendo la cita: a este resultado de su gran sacrificio y su influencia sobre los seres de todos los mundos, así como sobre el hombre, se refirió el Salvador cuando poco antes de su crucifixión dijo: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, hablando de su resurrección y su muerte, a todos atraeré a mí mismo. Juan capítulo 12, versículo 31 al 32. El acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Noten que lo que haría Cristo con su sacrificio. Dice: justificaría a Dios y a su Hijo ante todo el universo en su trato con la rebelión de Satanás. Demostraría la perpetuidad de la ley de Dios y revelaría la naturaleza y las consecuencias del pecado. Noten qué poderosa cita, hermano. Noten lo que dice la cita. Cristo con su muerte justificaría a Dios ante todo el universo y mostraría de que la ley de Dios sí se puede obedecer. Cristo justificó a su Padre y Cristo vindicó el carácter del Padre. Poderosa cita que está en el libro Patriarcas y Profetas, página 49, párrafo 1. Ahora, esto más interesante, hermanos. Esta información que voy a plasmar en esta segunda parte del tema presenta que también el pueblo de Dios en esta tierra vindica el carácter de Dios y su ley. La iglesia está en esta tierra para también vindicar el carácter de Dios y su ley. Interesante. Ahora, cuando hablamos de que la iglesia vindica el carácter del Padre, lo hace en el sentido de que nos unimos a la vindicación que hizo Cristo. O sea que la vindicación que hace la iglesia ante el universo, la iglesia demuestra ante todo el universo que también nosotros podemos obedecer la ley de Dios y en este contexto podemos vindicar el carácter del Padre. Pero es en virtud de la vindicación que hace Cristo en vindicar el carácter del Padre. ¿Me doy a entender? Esto lo explico para que no vaya a haber ninguna confusión. La iglesia, aunque vindica también el carácter del Padre, y lo vamos a leer en la Biblia, en el Espíritu de Profecía, pero esa vindicación que hace la iglesia, la hace en virtud a la vindicación única que hizo Cristo en vindicar el carácter del Padre ante todo el universo. Y saben, hermanos, que según la Biblia, la iglesia está en esta tierra con ese propósito de vindicar el carácter del Padre y su ley. Y eso lo harán también los 144,000, la última generación de justos que estará vivo antes de que Cristo venga por segunda vez y antes de que cierre la puerta de la gracia. Dios tendrá a una generación de justos que también en la última fase de la historia de esta tierra, Dios usará a esa generación última de 144,000
para que también vindiquen su carácter. ¿Dónde la Biblia dice eso? Apocalipsis 14, versículo 3 al 5 dice, hablando de los 144,000, y cantaba un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. O sea que vivieron una vida santa como Cristo. Noten, así como Cristo vivió una vida santa en esta tierra, esta última generación también vivirá una vida santa. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, o sea, no se mezclaron con las falsas doctrinas de la ramera y sus hijas. Son vírgenes, pero hablando en un sentido espiritual, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, igual como Cristo seguía a su Padre. Noten, ahora este remanente sigue al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallado mentira, pues son sin manchas. Esta expresión sin mancha es la mismita que se le aplica a Cristo en el libro de Hebreos 7:26. Dice que Cristo es un sumo sacerdote santo, inocente y sin mancha. En el sentido de cómo se vive, los 144,000 también son sin mancha y sin contaminación. O sea, viven una vida intachable, impecable, en virtud de la gracia de Cristo. Note qué interesante. En su boca no fue hallado mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, esta expresión no se refiere a que nacieron impecables, sino que vivieron una vida santa en esta tierra. Y en ese sentido, vindican el carácter de Dios. Noten cómo dice Apocalipsis 15, versículo 3 al 4. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 al 4 dice, hablando de los 144,000, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, noten cómo dicen, grandes y maravillosas son tus obras. O sea que están diciéndole a Dios, lo están justificando, en otras palabras, están diciéndole, Señor Rey de Reyes, tú tienes la razón, tú eres justo, tú eres verdadero, tú eres veraz. Noten, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. O sea que este remanente también está justificando a Dios en el conflicto final. Noten que lo que dicen en este cántico dan una profecía tipológica. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual, aquí está la profecía que dan. Noten, hermanos, los 144,000 en este cántico dan una profecía escatológica. Dice el texto, noten la profecía, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quiénes vendrán? Noten que los 144,000, después de salir victoriosos del tiempo de angustia de Jacob, en el cántico dan una profecía escatológica. ¿Y qué dice esta profecía? Dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cuándo se va a cumplir esta profecía escatológica? ¿Qué tiene que ver este cántico con una profecía escatológica? De que todas las naciones vendrán y te adorarán. Todas las naciones. Les explico. Al final del conflicto entre el bien y el mal, todos los impíos van a reconocer de que Cristo y su Padre son justos con el trato del pecado y con su trato que les va a hacer en ese instante, que van a ser calcinados en el lago de fuego. O sea que cuando el texto dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, el conflicto de los siglos dice que todos los impíos y los justos también van a decir, justas y verdaderas son tus obras y tus caminos.
La diferencia es que los impíos y los demonios van a confesar estas palabras por miedo, pero reconocen de que Jesús y el Padre son justos sus caminos. Ahí se va a cumplir, hermanos, donde toda rodilla se doblará. El libro Conflicto de los Siglos dice de que Satanás, antes de ser destruido, se inclina ante Cristo y lo reconoce, porque es un Dios justo y verdadero. En ese sentido, todas rodillas se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Este cántico que cantan los 144,000, no solamente lo van a cantar los justos, también lo van a cantar los impíos, pero porque tienen miedo, pero reconocen, en su miedo, reconocen de que lo que va a hacer Dios en ese momento con ellos es porque Dios es un Dios justo. En ese sentido, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque al final del conflicto, todos los demonios reconocen de que Jesús es el Señor y se cumplirá por completo lo que dice Pablo: ante mí se doblará toda rodilla, y eso incluye las rodillas de los demonios, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Los demonios reconocen de que Jesús es el Señor y después son destruidos en el lago de fuego. Lean el Conflicto de los Siglos, porque los 144,000, la última generación, va a vindicar el carácter del Padre. Aún los demonios van a reconocer de que Dios siempre estuvo en la razón. Noten, hermanos, todo el universo se va a quedar atónito viendo cómo termina el conflicto final, y todo el mundo, todo el universo va a decir: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Y esto incluye, aún los demonios van a glorificar a Dios, pero lo van a hacer por miedo. Lean el libro Conflicto de los Siglos. Ahora, aquí hay algo muy interesante también, hermanos. Aparte de los 144,000 que van a vindicar el carácter de Dios en el último conflicto, también la iglesia, nosotros en esta tierra, tiempo presente, nosotros, cada uno de nosotros hemos sido llamados para también vindicar el carácter de Dios. Usted me va a decir: ¿acaso no basta que Cristo vindique el carácter del Padre? Suficiente lo que hace Cristo, pero también nosotros vimos que lo dice el apóstol Pablo y lo dice el Salmo. Nosotros, en ese sentido, cuando nos arrepentimos y cuando obedecemos la ley de Dios, estamos en una forma indirecta vindicando también el carácter de Dios. Estamos justificándolo ante todo el universo. Usted me va a decir: hermano, ¿cómo se entiende esto? Ahora, cuando hablamos de la justificación y de la vindicación del carácter de Dios de parte de la iglesia, esto no tiene nada que ver con justificación propia, ni jactancia, ni perfeccionismo, ni legalismo. Aclaro este punto. Cuando hablamos de la vindicación del carácter de Dios de parte de la iglesia, no estamos hablando de justificación propia, ni tampoco nos estamos jactando, ni hablando de perfeccionismo ni legalismo. Cuando hablamos en este contexto, estamos hablando cómo a través de la gracia divina efectuada en nosotros, a través de ese poder divino de Dios, se nos otorga un poder para que nosotros en esta tierra también podamos obedecer la ley de Dios y permanecer sin tacha y sin contaminación. Pero eso se logra a través del poder divino, la justificación por la fe en la escatología divina. Noten cómo dice el apóstol Judas para demostrarlo, que también nosotros justificamos a Dios cuando vivimos una vida santa e intachable en esta tierra. El libro de Judas lo dice. Judas capítulo 1, versículos 24 al 29. Judas capítulo 1, versículos 23 al 24 dice: a otros salvad arrebatándolos del fuego, de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída
y presentaros sin mancha. Esta palabra sin mancha no es que nacimos sin mancha, sino es cómo se vive. Y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esta misma palabra mancha se aplica a Cristo, a los 144,000, y Judas se la aplica a la iglesia. Dice que por la gracia divina Él es poderoso para guardarlos sin caída en este mundo. Noten, hermanos, esto tira a la basura los acertos de Satanás, porque Satanás dice que nadie puede obedecer la ley de Dios, pero la Biblia enseña que sí podemos obedecer. Es a través de la gracia de Cristo que nosotros podemos vivir una vida santa y perfecta y sin mancha en esta tierra, porque en Cristo hay poder, y ese es el verdadero evangelio. No estamos hablando de legalismo, ni perfeccionismo, ni justificación propia. Lo que estamos hablando es victoria sobre el pecado a través de la gracia divina. En Cristo hay poder. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Efesios 3:10, noten lo que dijo Pablo. Efesios 3:10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. O sea que nosotros, la iglesia, da a conocer ante el universo. ¿Qué es lo que damos a conocer? Ahí dice, damos a conocer la multiforme sabiduría de Dios. ¿Y la damos a conocer a dónde? ¿Y la damos a conocer a dónde? A los principados y potestades en los lugares celestiales, ante todo el universo, quiere decir Pablo. Esto lo corrobora el espíritu de profecía, que la iglesia también ha sido llamada para vindicar el carácter de Dios y su ley en esta tierra. ¿Dónde dice eso? Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 696. Testimonios para la iglesia, tomo 5, página 696, dice: si hubo alguna vez un pueblo que necesitase un aumento constante de luz y del cielo, es el pueblo que en este tiempo de peligro Dios llama a ser depositario de su santa ley y a vindicar su carácter delante del mundo. ¿Cómo, hermanos? Dice que nosotros hemos sido llamados para ser depositarios de su ley y vindicar su carácter delante del mundo. La iglesia también vindica el carácter de Dios. A aquellos a quienes se confió un cometido tan sagrado deben ser espiritualizados y elevados por las verdades que profesan creer. Pero me llamó esta palabra que dice ella: hemos sido llamados a vindicar el carácter de Dios y su ley ante el mundo. Noten, esto lo corrobora también Señales de los Tiempos del 21 de julio de 1902, y está también en la matutina Maranata, página 232, párrafo 2, dice: todo el que cumpla por fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. Aquí dice, todo el que cumpla por la fe los mandamientos de Dios alcanzará el estado de impecabilidad en que vivía Adán antes de la caída. ¿Y cómo se puede lograr esto? A través de la justificación por la fe. Interesante. Palabras de vida del Gran Maestro. Palabras de vida del Gran Maestro, página 47, párrafo 4, dice: Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyo. Noten cuándo es que Cristo va a venir. Cuando el pueblo de Dios refleje perfectamente el carácter de Cristo. Alguien puede decir, hermanos, esto es imposible. Pero mi Biblia dice que sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Interesante. Saben, hermanos, que aunque usted no lo crea, nuestras obras, cuando se hacen
producidas por el poder del Espíritu Santo en nosotros y por la gracia de Cristo efectiva en nosotros, nuestras obras también vindican el carácter de Dios. ¿Sabían ustedes eso, hermano? Cuando nosotros hacemos malas obras, estamos dañando el carácter de Dios. Y cuando hacemos buenas obras, frutos del Espíritu Santo, también estamos justificando y vindicando el carácter de Dios. Usted me va a decir, hermano, primera vez que escucho esto, pero es así. ¿Sabe, hermano, que cuando nosotros hacemos algo, el universo o los demonios no nos acusan primordialmente a nosotros, acusan a Dios, igual como la historia de Job? Sí. Y también cuando hacemos algo bueno para glorificar a Dios, la gloria es para Dios, no para nosotros, porque todo repercute en Dios. Se lo voy a demostrar. Mateo 5, 15 al 16. Mateo capítulo 5, versículos 15 al 16 dice, hablando cómo debemos de ser luz al mundo, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, o sea, un cajón, sino sobre el candelero, y alumbra todo lo que están en la casa. Noten, para qué la luz no es para alumbrarnos nosotros mismos, sino para que alumbre a otro. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ahora, noten que el mundo no nos va a glorificar a nosotros, sino a quién. Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, cuando hacemos buenas obras, estamos justificando a Dios, estamos glorificando a Dios. ¿Saben que también cuando nos portamos mal, cuando blasfemamos, estamos blasfemando el nombre de Dios entre los gentiles? Todo repercute a Dios. Romanos 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de nosotros. Noten que el diablo no va a hablar primordialmente de usted, va a acusar a Dios. Todo repercute a Dios. Ya sea acciones malas, el diablo acusa a Dios. Y cuando hacemos buenas obras, es al contrario, glorificamos a Dios. Otro ejemplo, 1 Pedro 4:14. 1 Pedro 4:14 dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es blasfemado. Noten que Dios es blasfemado, no son ellos. Por la conducta de ellos, el nombre de Dios es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Captaron, hermano? Ahora, 2 Pedro 2:2 dice lo siguiente. 2 Pedro 2:2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, hablando de los falsos maestros, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Noten que quien es blasfemado es el camino de la verdad. Hermanos, ¿se dan cuenta por qué nosotros en esta tierra debemos de vivir una vida santa y piadosa en esta tierra? Porque de esa manera nosotros demostramos al universo que también si nos aferramos al poder divino, podemos obedecer la ley de Dios. Y en ese sentido, justificamos el nombre de Dios ante el universo. Noten cómo termina esta cita. El apóstol Juan nos presenta en el capítulo 5, 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 3, que con el poder de Dios sí podemos obedecer la ley de Dios. 1 Juan capítulo 5, versículo 1 al 3 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pero ¿quiénes son los que guardan sus mandamientos? Los que son nacidos de Dios. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, o sea, no son difíciles de guardar. Y dice el versículo 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que hayan comprendido
este tema de que quien está en el centro de este conflicto es Dios. Y el nombre de Dios tiene que ser vindicado y tiene que ser justificado en este conflicto entre el bien y el mal. Cristo vindicó el carácter del Padre y su vindicación es única. Los 144,000 lo vindican al final de la historia y la iglesia también lo vindica en esta tierra cuando guarda los mandamientos y los exalta. Estamos vindicando el carácter de Dios ante todo el universo, como dice Pablo. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido y que no solamente pueda ser teoría, sino que también podamos obedecer la ley de Dios y la única forma de poder obedecer esa ley tan santa, justa y buena es a través de la justicia de Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Oremos. Señor bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste tener esta clase de conocimiento espiritual. Nos hemos dado cuenta que tu nombre tiene que ser vindicado y justificado en este conflicto entre el bien y el mal. Tu Hijo lo demostró en esta tierra, viniendo a demostrar y siendo nuestro ejemplo de obediencia, que todo hijo de Adán, aferrado del poder divino, puede obedecer tu santa ley. Lo demuestran los 144,000 y lo demuestra tu iglesia en esta tierra, ante el universo. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.